Bueno, chicos, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. El tema de la clase es los escritores del modernismo ecuatoriano. Listo. Los escritores del modernismo ecuatoriano, movimiento literario y sus protagonistas esenciales. ¿Qué es el modernismo? Es un renacimiento estético y lingüístico que fue un movimiento literario y artístico que floreció entre aproximadamente 1880 y 1920, principalmente en Hispanoamérica y posteriormente en España. Representó una profunda renovación estética y del lenguaje, influenciado por corrientes europeas como el parnasianismo, que es la búsqueda de la belleza formal y el arte por el arte, y el simbolismo, que es la exploración de lo irracional, lo sugerente y lo musical. Fue una reacción contra el realismo y el naturalismo imperantes, buscando trascender la mera representación de la realidad. Tenemos la búsqueda de la belleza suprema. En su esencia, el modernismo se caracterizó por una intensa búsqueda de la belleza, la musicalidad en el lenguaje y una marcada evasión de la realidad cotidiana, a menudo idealizada o transformada a través de la fantasía y el exotismo. Los modernistas crearon mundos propios llenos de cisnes, princesas, jardines exóticos y elementos mitológicos, alejándose de la vulgaridad y el materialismo de la sociedad burguesa en su tiempo. Este escape no era solo geográfico o temporal, sino también una inmersión en lo subjetivo y lo onírico. Tenemos el contexto histórico y literario. Tenemos las nuevas ideas estéticas, la crisis finisecular y las influencias europeas. El modernismo surge en un periodo de grandes transformaciones y tensiones. En Hispanoamérica se consolidaban las jóvenes tradiciones tras su independencia, buscando una voz cultural propia a nivel global. La Belle Époque contrastaba una profunda crisis espiritual y de valores de fin de siglo, marcada por la frustración de las promesas de la modernidad y la emergencia de un cierto penicismo existencial. Reacción al realismo. Literariamente fue una poderosa reacción contra el realismo y el naturalismo, movimientos que los modernistas consideraban agotados y demasiado enfocados en la descripción cruda y a menudo pesimista de la realidad social. Rechazaron la literatura burguesa, utilitaria y moralizante, abogando por una concepción del arte como esfera autónoma, dedicada a la belleza pura y a la expresión de subjetividad. Un estudiante que me ayude leyendo el romanticismo, simbolismo y parnasianismo. Vamos chicos, participen. Recuerden que esto es Las nota. influencias, las influencias europeas fueron cruciales. Del romanticismo heredaron la primacía del sentimiento, el idealismo y el culto de la imaginación. Del simbolismo francés tomaron la musicalidad, la sugerencia, el uso de símbolos para invocar ideas y emociones, y la importancia de la sinestesia. Del parnasianismo, también francés, adoptaron la preocupación por la perfección formal, de la rima impecable y la lengua exquisita. Gracias. Vamos a continuar. La ilustración de fines del siglo XIX captura el ambiente intelectual y cultural donde germinó el modernismo con figuras de escritores y artistas compartiendo ideas y visiones en salones europeos. Tenemos a Rubén Darío, 1867 y 1916, el padre del modernismo. Félix Rubén García Sarmiento, universalmente conocido como Rubén Darío, fue un poeta, periodista y diplomático nicaragüense. Es considerado la figura cumbre e indiscutible
padre del modernismo hispanoamericano, no solo por su talento singular, sino por su capacidad para sintetizar y elevar las diversas tendencias del movimiento. Tenemos obras claves que son Azul, 1888, su primer libro de poemas y prosas, considerando el punto de partida del modernismo. Introdujo una estética nueva llena de exotismo, refinamiento y una musicalidad sin precedentes en la lengua española. Tenemos las prosas profanas y otros poemas, 1896. La obra cumbre del modernismo, donde la musicalidad, el erotismo sutil, el exotismo y el cosmopolitismo alcanza su máxima expresión, es un despliegue de virtuosismo verbal y riqueza simbólica. Cantos de vida y esperanza, una etapa de mayor madurez y reflexión donde Darío aborda temas más trascendentales como la existencia, el destino de Hispanoamérica y la preocupación social sin abandonar su maestría formal. Darío introdujo una musicalidad y un lenguaje culto, aristocrático y evocador en la poesía del español, transformando radicalmente la métrica, el vocabulario y la temática. Su influencia fue tal que la poesía en lengua española nunca volvió a ser la misma después de él. Tenemos José Martí, 1853-1895. Alguien, un estudiante que me ayude leyendo el primer cuadro, por favor. Poeta, político y héroe. José Julián Martín Pérez fue un escritor, filósofo, periodista y político cubano, más allá de su inmensa contribución literaria. Es reverenciado como su héroe nacional por su papel crucial en la lucha por la independencia de Cuba. Se considera un precursor del modernismo, pues su obra anterior a, a la de Darío ya mostraba muchos de los rasgos estéticos y conceptuales del movimiento. Muchas gracias. Otro estudiante que me ayude leyendo el segundo cuadro, por favor. Vamos, chicos, por favor, participen. Compromiso y belleza Dice, literaria. La obra de Martí se distingue por una singular combinación de profundo compromiso social y político, con una deslumbrante belleza literal. Su lenguaje, aunque refinado y poético, siempre estuvo al servicio de ideales como la libertad, la justicia y la identidad latinoamericana. Sus versos son claros, emotivos y llenos de imágenes sugerentes, anticipadas anticipando la renovación estilística modernista. ya, otro estudiante, por favor, que me ayude leyendo el último cuadro. El último cuadro, chicos. Alguien que me ayude a leer, por favor. Bueno, Identidad y Libertad. Entre sus obras más destacadas se encuentran Ismaelillo, 1882, una colección de poemas dedicados a su hijo, y Versos Sencillos, 1891, que capsula su visión de la vida, la naturaleza y la hermandad con un lenguaje accesible pero profundamente poético. Sus ensayos, como Nuestra América, son fundamentales para comprender el pensamiento latinoamericano, defendiendo la identidad propia frente a influencias externas y abogando por la unión de los pueblos del continente. Tenemos a Leopoldo Lugones, 1874-1938, el innovador argentino. Fue un poeta, ensayista, periodista y político argentino, una figura central en la literatura hispanoamericana a principios del siglo XX.
Se le reconoce como innovador tanto en poesía como en narrativa y su influencia fue determinante para el desarrollo posterior de la literatura fantástica y moderna en español. Obras destacadas: Las montañas de oro en 1897, una de sus primeras obras poéticas, donde ya se vislumbra su maestría formal y su inclinación hacia lo grandioso y lo simbólico con una ambición épica y un lenguaje deslumbrante. Los crepúsculos del jardín en 1905, una colección de poemas que ejemplifica su madurez modernista, con una exquisita musicalidad, imágenes vívidas y una profunda exploración de temas como la naturaleza, el amor y la melancolía. Aquí la influencia del simbolismo francés es palpable. Tenemos Lunario Sentimental 1909, obra capital que rompe con muchas convenciones, introduciendo un tono más irónico y experimental, con juegos de palabras, neologismos y una visión de la luna que se aleja de los clichés románticos. Cuentos fatales en 1924 en narrativa. Lugones es considerado un pionero del cuento fantástico de ciencia ficción en español, abriendo caminos para autores como Jorge Luis Borges. Sus cuentos exploran lo misterioso, lo sobrenatural y lo psicológico en gran maestría. Lugones introdujo en la literatura hispana el simbolismo más profundo y una riqueza de temas fantásticos, exóticos y esotéricos, expandiendo las fronteras de lo posible en la expresión artística. Su prosa poética y su experimentación métrica lo consolidaron como una voz indispensable del modernismo. Tenemos otros escritores modernistas importantes, como José Asunción Silva, de Colombia, poeta de exquisita sensibilidad, considerado uno de los iniciadores del modernismo en Hispanoamérica. Su poesía es profundamente melancólica, musical y simbolista, explorando los estados anímicos y la introspección. Su famoso Nocturno 3 es un hito a la poesía hispana. Amado Nervo en México, poeta y ensayista mexicano, cuya obra evolucionó del exotismo modernista a una profundidad espiritual y misticismo. Sus versos, llenos de serenidad y reflexión, exploran el amor, la fe y la trascendencia, convirtiéndose en uno de los poetas más leídos y queridos a su tiempo. Tenemos a Delmira Agustini de Uruguay, poetista uruguaya, una de las voces femeninas más potentes y transgresoras del modernismo. Su poesía se caracteriza por una audaz sensualidad, una exploración sin tapujos del deseo femenino y una rica imaginería simbólica, rompiendo los moldes en una época conservadora. Tenemos a Manuel Machado en España, poeta sevillano, hermano de Antonio Machado, vinculado al modernismo español y a la generación del 98. Su poesía, de gran musicalidad y refinamiento, capta la esencia del folclore audaz y el ambiente finisecular con un estilo preciosista y evocador. Tenemos las características literarias del modernismo, es una renovación y exquisitez del lenguaje. Los modernistas buscaron la perfección formal y la belleza a través del lenguaje. Emplearon una profusión de cultismos, neologismos y arcaísmos para dotar a sus textos de un halo de erudición y distinción. Esto no era un mero adorno, sino una herramienta para crear un lenguaje único, aristocrático y capaz de evocar sensaciones y atmósferas. Un estudiante que me ayude leyendo el punto número 2: musicalidad y libertad formal. En la forma, el modernismo supuso una verdadera revolución, aunque cultivaron formas clásicas como el soneto. Experimentaron con la métrica, introduciendo el verso libre y el enriquecimiento, el repertorio con versos de más de 11 sílabas. La música fue una
obsesión lograda a través de la aliteración, la asonancia, el ritmo y la cadencia, buscando que la poesía se asemejara, asemejara a la música. El uso de la sinestesia, asociación de sensaciones de diferentes sentidos, fue también común. Muchas gracias. Otro estudiante, por favor, que me ayude leyendo el tercer cuadro de temas recurrentes y cosmopolitismo. Temas recurrentes y cosmopolitismo. Sus temas eran variados, pero con una clara predilección por lo exótico, lo idealizado y lo universal. El amor idealizado, a menudo teñido de melancolía y erotismo, la evasión a tiempos pasados como la Grecia clásica, el rococó francés y a lugares lejanos como el Oriente, los cisnes y las princesas, el cosmopolitismo, el gusto por las grandes ciudades y la cultura europea, y la exaltación del arte por el arte como la búsqueda de la belleza como un fin último, fueron pilares temáticos. La angustia existencial y el hastío finisecular también encontraron voz en sus versos. Tenemos el último punto que son el estilo preciosista y simbolista. El estilo modernista era marcadamente ornamental, preciosista y en ocasiones aristocrático. Buscaban la palabra precisa, la imagen deslumbrante y la expresión más bella. El simbolismo fue fundamental utilizando objetos, colores o animales como el cisne, que es el símbolo de la belleza y la pureza, para evocar ideas abstractas o emociones. Este enfoque en la estética y el simbolismo buscaba crear una atmósfera de refinamiento y profundidad, alejándose de lo prosaico y lo vulgar. Tenemos el impacto y el legado, que es una revolución poética en español, una influencia en la narrativa, tuvo un puente hacia las vanguardias y un legado duradero. En la revolución poética en español, el modernismo no fue un movimiento más, fue la primera corriente literaria de Hispanoamérica que influyó en España, rompiendo el tradicional eje cultural. La influencia en la narrativa, aunque se manifestó con mayor fuerza en la poesía, el modernismo también dejó su huella en la narrativa. La prosa modernista incorporó recursos poéticos, una atención al estilo y al ritmo, y una inclinación hacia la descripción sensorial y la exploración psicológica de los personajes. Puente hacia las vanguardias. El modernismo actuó como un puente esencial entre la literatura decimonónica como sus raíces clásicas y románticas, y las vanguardias del siglo XX. Tuvo un legado duradero. El legado no solo enriqueció la lengua española con nuevas posibilidades expresivas, sino que también elevó la literatura hispanoamericana a un plano de reconocimiento universal. Su influencia se siente en generaciones posteriores de escritores y su búsqueda de la belleza y la autonomía del arte sigue siendo relevante en el panorama literario contemporáneo. Es la base de gran parte de la poesía y prosa que le siguieron. Y como conclusión, da un legado de belleza y una inspiración eterna. Los escritores del modernismo no solo transformaron la literatura hispana, sino que otorgaron una voz propia, rica en musicalidad, exotismo y profundidad. Su búsqueda incansable de la belleza, la renovación del lenguaje y su refinada sensibilidad artística dejaron una huella indeleble, elevando la poesía y la prosa a nuevas alturas. Inspiración eterna. El espíritu modernista sigue inspirando a lectores y escritores por igual.
Sus versos y narrativas nos invitan a evadirnos, a soñar y a apreciar la capacidad del lenguaje para crear mundos y emociones. Es un legado que continúa vibrando en el corazón de la literatura universal. Ok, chicos, a continuación les voy a poner un video acerca de este tema que acabamos de ver. Seguimos con este recorrido poético conociendo a los grandes poetas ecuatorianos. En Pintas conmigo. Alfredo Gangotena, poeta lírico y simbolista, nacido en Quito el 19 de abril de 1904, hijo del señor Carlos Gangotena Álvarez y la señora Hortensia Fernández Salvador Chiriboga. Acababa de terminar sus primeros estudios cuando su padre murió repentinamente, por lo que en 1917 viajó con su madre a radicarse en París, Francia, donde continuó sus estudios hasta obtener su bachillerato. Posteriormente ingresó en la École de Mines, donde continuó sus estudios superiores hasta graduarse de ingeniero de minas. Allí en París tuvo la oportunidad de juntarse con el chileno Vicente Hidrobo, con el peruano César Vallejo y con su paisano, con quienes formaron parte de ese grupo de poetas latinoamericanos que vinieron a París y escribieron en francés a principios del siglo XX. Gangotena dominó el francés tan extraordinariamente que en 1922, cuando comenzó a publicar sus poemas en las revistas literarias más importantes de Francia, el pintor, escritor y poeta francés Max Jacob le escribió en los siguientes términos. Usted ha tenido los dones del Espíritu Santo. Hace poco tiempo no sabía nada del francés y ahora quisieran muchos escritores de fama tener un uso tan maravilloso como el suyo. Regresó a Quito en 1926. Durante poco tiempo fue profesor de la Universidad Central. 2 años más tarde publicó bajo el título Orogeni, su primer volumen de versos en francés, que fue recibido con hostilidad y silencio en los medios literarios ecuatorianos, pero con aplauso y elogio por parte de poetas, escritores y filósofos franceses. Jean Cocteau lo escribiría entonces. Tiene usted genio. ¿Sabe cuánto lo admiro? Su orogenie es una copa del cielo. Sin la amistad de poetas como usted, respiro mal. No diga a nadie nuestros proyectos de gloria. Poco tiempo después, hastiado de la vida que llevaba en Quito y desterrado por los círculos intelectuales y culturales que lo aislaron y rechazaron, volvió a París para reunirse con su madre y hermanos, y donde entre los poetas franceses que reconocían su exquisito talento, se sentía como en su propia casa y podía desarrollar la mayor riqueza de su capacidad. Fue entonces que gracias a su extraña y oscura sensibilidad de artista, pudo hacer amistad con varios de los más extraordinarios intelectuales de esa época, como lo fueron Jean Cocteau, Max Jacob, Jules Supervielle y Henri Michaud. Fruto de su inspiración brotada bajo el flujo de Francia son sus poemas Pera de Angustia, La Tempestad Secreta, poemario con 12 composiciones en francés publicado en 1932 y 2 en español, este último publicado en 1938. Posteriormente volvió a Quito, donde murió el 23 de diciembre de 1949. En castellano, la mayor y mejor edición que se ha hecho sobre el poeta es la publicada en 1956 por la Casa de la Cultura, bajo el título de Poesía, que incluye toda la obra conocida del poeta quiteño, traducida por Filipeo Samaniego y Gonzalo Escudero. A continuación escucharemos Bajo la enramada, a Gonzalo Sandulpide. Aprendo la gramática de mi solitario pensamiento. En la enramada rosa todo tiembla menos de este libro guardián que reposa cual ángel en sueños. El hombre rígido en la acera es justa medida del árbol. El techo agita su ramaje de pizarra donde florecen negros pájaros. Bajo el cielo campana de tomillo, el mundo suspira, se apaga la brisa. Transitoria en la sombra se posa la imagen del mejor amigo. Allí mi ángel guardián reposa, como un libro adormecido.
En la onda de savia invernal surgida de mis sienes, escucho el aletear del olvido. Estas vigas que sueñan a la claridad de la lámpara, silenciosas, aparecen su alma carcomida, moscas, larvas, chinches, hormigas, y tú en el sueño indolente oruga. Acudid pronto, saltad, festejad, que ya la noche hunde su vaquilla en la rada del hogar. Espero que hayan disfrutado de este video. Si tienen Listo, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan acerca de este tema?